del señor Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, yo quisiera en el día de hoy analizar un poco la situación de la República de Argentina a propósito de que he estado viendo en los últimos días que después de las PASO, ¿verdad?, que se celebraron el pasado domingo, he visto periódicos inclusive de alcance global y diferentes medios de importancia que están patrocinando la figura de Javier Milei. Han dimensionado a este hombre a unos niveles que de verdad me tiene preocupado. Y por eso hoy quiero tratar este tema. Miren, las PASO, para que la gente sepa, significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese es el acrónimo de eso. Por eso le llaman las PASO, que en esencia son, digamos, o regularmente han sido unas elecciones anticipadas. Las elecciones están llamadas a celebrarse ahora para octubre. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Porque he visto mucha gente, ¿verdad? A pesar de que este señor ya es, digamos, está en el carril de adentro, o es de los favoritos, porque eso no significa que haya ganado. Los tres, digamos que quedaron con un empate técnico, en términos cuantitativos, esa es la realidad. Javier Milei, ¿verdad?, por La Libertad Avanza, así se llama su movimiento. Está el señor Sergio Massa, que va por la Alianza de Unión por la Patria, que es el ministro de Economía en este momento de la República de Argentina y candidato del oficialismo. Y está también entonces la señora Patricia Bullrich, que era la jefa de seguridad en el gobierno de Macri. Es la candidata de Juntos por el Cambio, como se llama la alianza. Esos son los tres candidatos que probablemente uno de ellos se convierta en presidente. Y repito, uno sacó 30 en el caso de Milei, la señora Bullrich un 28 y el señor Massa un 27. O sea que en términos reales lo que hubo allí fue un empate técnico con aproximadamente un 30% de abstención. Pero quiero primero que hagamos un análisis de Argentina. Argentina, señores, increíblemente, estamos hablando de un país que a final del siglo XIX y una buena parte del siglo XX era uno de los países más ricos del mundo. De hecho, algunos afirman que su Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad?, lo convertía en el número 1 del mundo. Yo tengo alguna diferencia con eso, pero la verdad es que era un país muy rico, o sigue siendo. Estamos hablando de uno de los más grandes productores de carne, con una gran reserva de gas, con una reserva de petróleo, pero además estamos hablando de uno de los miembros del Triángulo del Litio, que hoy es uno de los recursos más importantes del mundo. Y además, en un momento determinado, el más grande productor de granos de todo el mundo. O sea que estamos hablando de un país que tiene todas las condiciones, en términos geográficos, para convertirse en una potencia económica. Sin embargo, señores, al día de hoy, estamos hablando de un país en el que hay que buscar más de 300 pesos argentinos para usted comprar $1, con una inflación que sobrepasa el 110%, que no es la primera vez, porque ya en el gobierno de Alfonsín también esa inflación se disparó a espacios inimaginables, y además la clase política de ese país tiene una predilección por el gasto excesivo.
es uno de los elementos que ha llevado a este país a esta situación. Pero básicamente, ¿qué es esto, señor? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que significa la aparición de Javier Milei? Bueno, que tanto el kirchnerismo, ¿verdad?, que tiene 20 años o más dirigiendo ese país, como el macrismo ahora que sigue gravitando también en el escenario, esos dos grupos están totalmente desacreditados. Esos dos grupos son los responsables fundamentalmente de que ese país esté en la condición en la que está, aún teniendo toda la posibilidad del mundo, como lo he resaltado, y los recursos también, para ser una potencia económica, como lo fue en algún momento. Entonces, eso ha hecho que este señor, que me parece que en algunos de los planteamientos que él hace, inclusive son descabellados, pero él se montó en la ola. Y se montó en la ola, estamos hablando de un individuo que es un profesional, ¿verdad?, que es inclusive profesor de economía, que es un hombre que la gente lo conoce porque daba muchas entrevistas hablando de temas económicos, etcétera. Y este señor, para que la gente tenga una idea, por ejemplo, él dice estar en contra del aborto, porque el aborto es una amenaza para la vida. Eso es un planteamiento interesante. Ahora, el mismo que dice que el aborto es una amenaza para la vida, ahí mismo, sin hacer ninguna pausa, dice que cuando él sea presidente, él va a legalizar la venta de armas. Yo me pregunto, ¿cuál cosa amenaza más la vida? Si el aborto, porque la gente cualquiera se para en un negocio y diga, dame una metralleta, como pasa en Estados Unidos, si eso no es una amenaza para la vida que él dice que está protegiendo. O sea, para que la gente tenga una idea de las incongruencias, este señor dice que va a eliminar el Banco Central, que me parece a mí una de las medidas más descabelladas que él plantea. No me parece que en el siglo XXI, y no solo lo plantea, sino que además no agrega ninguna otra propuesta. Dice que va a reducir los ministerios a 8, eso no es una cosa del otro mundo. Usted puede perfectamente reducir un ministerio y crear uno solo que se le asigne varias funciones, eso no es una cosa del otro mundo. Pero, y dice además que el Estado solamente debe dirigir el tema de la seguridad y el tema de justicia. Todo lo otro debe estar en manos privadas. En fin, pero cuando usted se sienta en esencia a escuchar los planteamientos de este individuo, usted se da cuenta que en gran medida, me parece a mí, sé que mucha gente no va quizás a coincidir conmigo, es muy probable que estemos en presencia nueva vez de lo que yo he denominado un político chatarra. Un político chatarra de estos que aparecen cuando ya el Estado está totalmente colapsado, cuando la clase política se ha desacreditado, cuando los partidos políticos la gente lo desprecia, cuando hay una profundización en la crisis económica y cuando todo el sistema está prácticamente colapsado, aparecen estos individuos que se venden como outsider, ¿verdad? Estamos hablando de un Pedro Castillo, estamos hablando de un Gabriel Boric. En Chile, ustedes han visto en lo que ha terminado eso. Y otros más que podemos mencionar, que se han vendido como los salvadores de la nación y al final han terminado siendo políticos chatarra, que ni pueden cumplir con las promesas de campaña, pero que tampoco pueden dar cumplimiento a la situación que encontraron. Para que tengan una idea, este señor, un país que está de emergencia, porque Argentina está de que la metan en cuidados intensivos, aunque ellos se creen europeos, y este señor dice que su planteamiento principal es que cuando él llegue, él va a promover un plebiscito para eliminar la posibilidad del aborto. O sea, cuando el país lo que tiene es una crisis económica profunda, totalmente colapsada, que los precios están por las nubes, él dice que él se va a concentrar en el tema de la eliminación del aborto, para que tengan una idea. Y segundo, también me parece que aún él convirtiéndose en presidente, que yo tengo mis reservas sobre eso, en política no se descarta nada, pero tengo mis reservas, voy a explicar por qué. Aún se convirtiera en presidente, no va a poder cumplir tampoco con lo que él plantea. ¿Por qué?
porque en Argentina tiene un modelo algo parecido al estadounidense. El Congreso renova la mitad de su Cámara de Diputados cada 2 años y el Senado un tercio cada 2 años. Eso significa que un político que se convierte en presidente de la República sin tener una mayoría congresual, usted sabe lo que significa eso. O sea, hay 2 caminos para este señor, los 2 caminos viables. Uno es convertirse en un pichón de dictador y no se poder, a través de lo que él llama una revolución libertaria, poder desarrollar lo que él plantea allí, que ese sería el único camino. U otro, convertirse en un político chatarra, que es lo que me parece que al final le va a terminar. Yo sé que mucha gente quizá ve eso apresurado. A mí me costó esperar 5 años para yo demostrarle al mundo que Bukele, a pesar de los grandes aportes que ha hecho en su país, iba a querer llevarse el país por delante. Él lo ha demostrado, ya me ha dado la razón. Yo dije que era un pichón de dictador y ahora mismo quiere seguir ahí cuando la Constitución se lo prohíbe. O sea, que yo esperar a que este señor demuestre que pudiera ser un político chatarra, me da igual, yo no estoy desesperado con eso. Pero entonces, está el tema aquí también, es que ese país tiene un problema serio. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, la opción es Sergio Massa, que aún siendo ministro en este gobierno con todo el poder del mundo, no ha podido dar solución a los problemas económicos del país. Está la señora Burri, que es, ¿verdad?, lugarteniente de Macri, precisamente de un presidente que acabó con toda la estructura, los avances que habían iniciado en ese país. O sea que pase lo que pase en las próximas elecciones, me parece que Argentina es muy probable, y ojalá que no, va muy próximo a ser otro Perú, que teniendo todas las condiciones para ser un país de primer orden, la inestabilidad política, el descrédito de sus políticos y de sus partidos, tiene a ese país prácticamente colapsado. Vamos nosotros a seguir dando seguimiento a esto, porque la verdad es que se ha tornado interesante ver cómo los periódicos y cómo los programas más importantes han sobredimensionado a este señor, que vuelvo y repito, me parece ser un político chatarra. Adelante, Isidro.